Fabiola Guarneros, qué gusto saludarte, bienvenida a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Qué bonito te quedó el pelo. No, bueno, es que un día deberíamos de hacer historias, de verdad, señores, no lo van a... Bueno, ustedes con su greña en la pandemia y las patillas largas y pues no se pudieron cortar el pelo mucho, ser un greñero, pero nosotras las señoras, el tema del tinte, Fabiola, el tema... Yo tengo una amiga escritora famosísima que se puso ella sola el tinte y le quedó el pelo verde. O sea, todo lo que sufrimos en la pandemia en ese sentido está divertido hacer historias. Te veo muy bien, te veo con gusto, Fabi, y nos vamos definitivamente a un tema terrorífico porque estoy en lo correcto. 18,142 escuelas privadas están en riesgo de cerrar. Resulta que son 18,142 escuelas privadas que están en riesgo de cerrar, lo que implicaría a 1,960,000 alumnos y 194,075 profesores que se quedarían sin escuela o sin trabajo. Y es muy... A ver, déjame que retome la llamada contigo porque se oía en el argot de radio, en la jerga de radio, se llama un vicio, que oyes a la persona, a lo mejor hay un volumen que hoy en tanta tecnología no sabemos si proviene del celular, del iPad, del Zoom, de la tele, del micrófono. Como es multicast, entonces no sabemos de dónde vienen esos ruidos, pero se llaman vicios. Un día, ¿saben qué? Les voy a hacer un programa de la... Efectivamente. El problema es que estamos hablando de familias, Fer. O sea, no estamos diciendo, ay, que cierren las escuelas privadas y allá los dueños y allá ver cómo se rascan las uñas. No. Estamos hablando de 194,075 profesores que se quedarían sin poder impartir clases, es decir, sin una fuente laboral. Esto es una cifra real que nos da la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, que decía que en un principio se preveía el cierre de 25% de los planteles particulares debido a la crisis económica, pero ahora 4 de cada 10 escuelas de todos los niveles educativos están en peligro de desaparecer. Es decir, estamos hablando de personas que se quedarían sin el ingreso. Más o menos, si solo es una jefa de familia o jefe de familia, o solo es un salario o un ingreso en esa familia, estamos hablando de 194 familias. Y suma los 960,000 alumnos que no tendrían un lugar y que a estas alturas están buscando qué escuela los recibe y qué escuela pública también los puede recibir, que vendría a ser otra saturación porque las escuelas públicas no tienen la capacidad para recibir aproximadamente ya a casi 2 millones de alumnos que ya se empezaron a salir de las escuelas privadas. Y ahorita podemos decir, bueno, todo es en línea, se aprende en casa, por televisión o por radio, puede ser manejable. Sí, y la matrícula es por internet, la matrícula de inscripción. Pero cuando esté en semáforo verde y lleguemos a la nueva normalidad, con semáforo verde o en este esquema híbrido de clases en línea y clases presenciales, ¿en dónde van a meter a 2 millones de niños más en las escuelas públicas cuando ya no hay capacidad? ¿No? No se va a poder. Exactamente, no se va a poder. ¿La escuela pública tiene la capacidad de recibir a estos menores de edad? Seguramente no.
Y fíjate una cosa muy importante. Primero, el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que sí, que iba a apoyar a las escuelas particulares para ver de qué manera se podía evitar, sobre todo la deserción escolar y la pérdida de empleos, de empleos de trabajo. Pero ayer en la mañanera ya dijo que no, que la prioridad es la educación pública. Qué bueno perfecto, nos parece loable porque además es un derecho constitucional, pero estamos otra vez dejando fuera a estas familias sin trabajo. Ahora, les voy a decir un poquito los datos para que vean que estamos hablando de un número importante. La educación privada en México representa 13.5% de la totalidad del sistema educativo. Según la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, existen 45,356 planteles privados donde laboran 485,000 profesores que atienden a 4,900,000 alumnos. Estamos hablando de 4 millones de alumnos. Hay que tener en cuenta el contexto. Recuerden que muchas familias, ustedes que nos escuchan no me dejarán mentir, migraron de la escuela pública a la escuela particular por todas las deficiencias que había en la enseñanza, en la calidad educativa pública, pero además en todos los paros laborales. Recuérdense que la historia educativa de este país hasta hace unos años, y este año por la pandemia, cada 15 de mayo, de abril a mayo, y luego hasta junio, casi terminaba el ciclo, y los maestros tenían tomadas las calles de la ciudad, de la Plaza de la Constitución, las calles del Zócalo de Oaxaca, las calles del Zócalo de Guerrero, de Michoacán. 5 millones de alumnos sin clases. Exacto, ¿se acuerdan? Es una locura. ¿Se acuerdan? Entonces muchas familias optaron por llevar a sus hijos efectivamente a la escuela privada. Ahora que la escuela particular está en crisis porque efectivamente llegó la pandemia sin que los colegios se prepararan para esta educación en línea, sin la tecnología, sin los planes de trabajo, las familias prefieren no pagar la escuela privada, cosa que me parece también un derecho, ¿no? Ellos tienen toda la libertad de elegir qué tipo de educación quieren a sus hijos, y si las escuelas particulares ahorita no están todas garantizando una buena educación en línea, pues efectivamente mejor se van a la pública. Total, va a ser aprende por televisión, lo que sea es bueno, lo que caiga está bien. Pero estamos hablando de un gran problema que inició desde el pasado, que continúa con la crisis económica y que va a repercutir en la calidad educativa de nuestros niños, niñas y adolescentes, que en el futuro serán los que conduzcan este país, los destinos económicos, políticos y sociales de este país. Ahora, en la educación superior es el mismo problema. Se tiene proyectada una caída de 40% en la matrícula de educación superior, según la propia Alianza para la Educación Superior, ALPES. Los padres de familia están enfrentando la disyuntiva de pagar las colegiaturas en colegios privados para que sus hijos estudien en línea. Y efectivamente, vamos a lo mismo. Si ya había rechazo de las escuelas pues públicas como la UNAM y otro tipo, la UAM, el POLI, porque ya no había cupos. ¿Se acuerdan que incluso Andrés Manuel en una propuesta, López Obrador había dicho que no hubiera el examen de admisión para que no hubiera el rechazo? El rechazo es natural porque no hay los suficientes lugares para albergar a tantos alumnos de educación superior. Con la crisis de la pandemia sí hay colegiaturas carísimas donde las familias ya no pueden seguir porque se quedaron sin empleo o su salario disminuyó. Entonces estamos hablando de una realidad terrible en materia de salud, más allá de si aprendemos o no por televisión. Estamos hablando de un sistema educativo que también estaba sobre alfileres y que hoy la pandemia lo único que hizo fue quitar esos alfileres para de verdad demostrarnos la crisis que tenemos en este sistema. Y otro dato también muy importante, Fer, es que en menos de 5 meses la pandemia de COVID-19 dejó fuera de la escuela ya al menos a 2,830,000 estudiantes. Lo dijo apenas la Secretaría de Educación Pública, lo dio a conocer el subsecretario de Educación apenas, y dijo que 10% de que implica este ciclo escolar, pues ya no va a regresar a la escuela. Ahora, el subsecretario dijo que hay por lo menos una capacidad de albergar a unos, ¿qué será? 305,089 universitarios, 305,000. Si estamos perdiendo más de 2 millones, pues no alcanza, no alcanza, ¿no? No hay manera. Oye, Fabiola, esto es muy delicado. Esto nos puede generar un coletazo brutal de inseguridad, de pobreza,
de desempleo para el 2021-2022. De verdad, esto puede ser un coletazo para México que ahorita no se está vislumbrando. No estamos viendo todavía la repercusión, pero esto sería un problema grave, grave, en los ámbitos de salud, seguridad, desempleo, improductividad, etcétera, en México. Esto nos puede llevar a la quiebra de México, ¿eh? Exactamente. Y entonces, pues mira, hay opciones de todo tipo, es decir, no solo en el caso de la escuela pública, de los retos que hablábamos de avanzar en esta alfabetización en línea digital de padres, alumnos y maestros, sino también en el caso de una ayuda al gobierno federal. ¿Por qué no pensar en que cualquier gasto que haga un padre de familia sea deducible de impuestos, por ejemplo? ¿Por qué no pensar que mientras dure la pandemia no se pague, las escuelas no paguen un impuesto, ¿no? Por ejemplo, el darles plazo para el tema de las nóminas, o en los servicios, por ejemplo, un plazo, no estamos diciendo que se los perdonen, un plazo para los servicios que no paguen la luz, el agua, o lo vayan haciendo de manera prorrogada, el teléfono, el impuesto sobre la renta, y lo otro, pues sí, invitar a los colegios particulares y a los padres a que lleguen a acuerdos para pues descuentos, ¿no? Pues te mando un abrazo, Fabi. Gracias. Siempre nos abres los ojos de una manera tan contundente, de verdad. Gracias por estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? @Fabi Guarnero.